en el nombre del Señor. Estamos estudiando en este año jubilar de San Pablo, estamos estudiando la carta de San Pablo a los romanos. La semana pasada empezamos el capítulo 5 de la carta a los romanos y haciendo un pequeño resumen de la semana pasada, hicimos mucho hincapié en Romanos 5:3, donde dice San Pablo: más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hicimos mucho énfasis en esto, en nuestra vida dijimos que esta palabra escrita hace 2000 años pues nos viene muy bien. De San Pablo decía que él se gloriaba ¿hasta en qué? En las tribulaciones. Por eso yo no entiendo cuando tú oyes doctrina de iglesias pentecostales por ahí que dicen, no, el cristiano no sufre tribulación porque todo que se encuentra con Cristo ya todo le sale perfectamente bien. Entonces yo no sé San Pablo qué es lo que habla, porque San Pablo dice que él se gloría en qué, hasta en las tribulaciones. No quiere decir que es masoquista, que se gloría solamente en las tribulaciones, dice que se gloría hasta en las tribulaciones, y él explica por qué. Dice que la tribulación engendra paciencia. Nadie aprende a ser paciente cuando todo va bien. Uno aprende a ser paciente cuando las cosas va mal y pone su confianza en Jesucristo. Dice, la tribulación engendra la paciencia. Entonces dice, la paciencia engendra virtud probada, no solo virtud. O sea, ¿qué dice San Pablo? La tribulación, si la sabemos llevar bien, nos ayuda a ser pacientes. La paciencia, ¿qué fruto da en nosotros? La virtud. ¿Qué cosa es virtud? Ser bueno. Yo no conozco a una persona que sea paciente y sea malo. Toda persona que es paciente es bueno, a no ser el demonio que tiene paciencia para hacernos caer en el pecado, pero eso no es paciencia, eso es obstinación. La paciencia engendra virtud probada. O sea que solamente una persona que ha pasado por una gran tribulación y la ha pasado en paz, verdaderamente sabe que pasó la prueba y que más nada que venga puede hacerte mella en tu vida. Dice, y la virtud probada engendra esperanza. Aquel que ha pasado una tribulación y la ha pasado en paz, y esa tribulación que ha pasado en paz lo ha hecho crecer, dice, en su corazón nunca va a faltar la esperanza. Porque sabe que, como decía Santa Teresa, todo se pasa. Recuérdense la letrilla de Santa Teresa, que decía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Si ahora la decimos como una carretilla, pero cuando llegue el momento no la sabemos aplicar. Santa Teresa decía, nada te turbe, que nada te haga perder el juicio, que nada te haga volverte loco, nada te turbe. Decía que nada te espante. Entonces diga, a la base dice Santa Teresa, nada te espante. ¿Por qué dice Santa Teresa que nada te turbe ni nada te espante? Porque todo se pasa. Hermano, todo se pasa. Créanme, como dice el refrán por ahí, no hay mal que dure 100 años. El cuerpo, gracias a Dios, todo se pasa. Santa Teresa dice, ten cuidado, todo se pasa, pero Dios no pasa, porque Dios no se muda. Dios permanece siempre en el mismo lugar, Dios es inconmovible, Dios jamás se mueve. Somos nosotros los que nos movemos. Todo se pasa, Dios no se muda, somos nosotros los que nos mudamos. Entonces dice Santa Teresa lo que tiene que ver, que dice San Pablo, la paciencia todo lo alcanza. Los desesperados son los que nunca consiguen nada. La paciencia todo lo alcanza. Y dice Santa Teresa, y la paciencia todo lo alcanza, ¿por qué? Dice, porque solo Dios basta. Si Dios no se muda, si Dios siempre está ahí, y si yo no tengo paciencia para esperar el tiempo de Dios, sabemos que eso es lo único que a mí me basta. Todo lo demás pasa, menos Dios. Eso es lo que dice San Pablo, y que Santa Teresa entendió también. Sigue diciendo San Pablo, ¿y por qué la esperanza no falla? Dice, porque es el amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. En el versículo 6, Romanos 5:6, dice San Pablo, en efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir.
Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Esto es lo que dice San Pablo, y es muy cierto. Dice San Pablo, nadie muere por nadie. Nadie muere, pues es muy difícil que alguien dé la vida por alguien. Dice San Pablo, divagando así en estas cosas teológicas, dice San Pablo, es posible que por alguien muy, muy bueno tú encuentres a alguien que sea capaz de decir, bueno, yo doy mi vida por esa persona porque esa persona hace más falta que yo. Pero dice San Pablo, pero por alguien malo, ¿quién muere por alguien malo? ¿Quién muere por un sinvergüenza? Todo el mundo dice, mejor que se muera. Dice San Pablo, cuando Cristo murió por nosotros, nosotros todavía ni siquiera teníamos la gracia. Cuando Cristo murió por nosotros, estábamos totalmente en pecado, éramos totalmente malos. Dice, ahí se prueba el amor de Dios, que Cristo no murió por unos cuantos buenos, Cristo murió por todos cuando todos éramos malos. Y va a decir San Pablo, si Cristo hizo eso cuando nosotros éramos malos, ¿cuánto no va a hacer ahora que somos imagen de Él por el bautismo? Eso es lo que tenemos nosotros que pensar. Ese es el versículo 9. Con cuánta más razón, pues, justificado ahora por su sangre, seremos por Él salvos de la ira. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Es lo que dice San Pablo, dice, cuando estábamos muertos en el pecado, nosotros fuimos reconciliados por la muerte. Ahora que estamos vivos, somos justificados ¿por qué? Por su vida. Fíjate lo que te voy a repetir lo que dice San Pablo. Cuando nosotros estábamos muertos por el pecado, fuimos reconciliados con Dios por medio de ¿qué? Por la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue porque nosotros estábamos muertos. La muerte de nosotros engendró la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque el precio del pecado es la muerte. Y Cristo cargó el precio de nuestro pecado para que nosotros tengamos vida eterna. Dice San Pablo, si cuando estábamos muertos fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, dice, ahora, ¿con cuánta razón vamos a ser salvos por la vida? ¿Por la vida de quién? De Cristo. A ver si ustedes entienden, adivinan esto. Estábamos muertos, fuimos reconciliados por la... Pero ahora que estamos vivos, somos salvados por su... ¿Y cómo se entiende? Por su vida. Ahora que estamos vivos, somos salvados por su vida. Fuimos reconciliados cuando estábamos muertos por su muerte. Ahora que estamos salvados, somos justificados, somos salvados por su vida. Y uno dice, bueno, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende esto? Por la resurrección. Todo eso que ustedes dicen está bien, porque, como dice Santiago, todo eso está bien, porque San Pablo no explica por qué, yo lo entiendo de otra forma. Yo entiendo que cuando dice San Pablo, que con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo digo, ¿por qué somos salvos por su vida? Por la Eucaristía. Porque ¿qué dijo Cristo? El que coma mi carne y beba mi sangre, yo los resucitaré en el último día. ¿Eso no es vida? Vida eterna. Porque está bien, Cristo resucitó, pero bueno, la resurrección de Jesús es un hecho de hace 2000 años, ahí está vivo, pero Jesús está resucitado glorioso y yo soy pecador. ¿De qué forma? Es la forma que Jesús viene a mí y me da más vida por medio de la Eucaristía. Y así lo dice Jesús en el capítulo 6 de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo los resucitaré en el último día. Por eso, sí, por su cruz, cuando estábamos muertos, fuimos reconciliados con Dios. Ahora que estamos vivos, somos salvados por su vida, porque Jesús está vivo. Y no hay una prueba más grande que Jesús está vivo, porque los protestantes dicen, sí, Jesús está vivo en el cielo, en mi corazón, whatever. Nosotros decimos, Jesús está vivo en la Eucaristía. No es nada simbólico, no es nada espiritual, está vivo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, ahí. Y cuando yo comulgo, Él se hace común unión, Él se hace uno conmigo. Por eso, como decía el padre Francesco aquella vez que nos habló, que a mí eso nunca se me olvidó, decía, cuando comulgamos, construimos el cuerpo con que vamos a resucitar. Eso es tremenda verdad teológica. Cuando uno va al gimnasio y que hace ejercicio, la gente que va al gimnasio toma esos batidos de proteína y toma cosas ¿para qué? Porque no solo es el ejercicio con lo que nutre
el cuerpo. Por eso la gente, para tener el cuerpo grande, toma vitaminas y algunos hasta se inyectan esteroides, whatever, todas esas cosas. Bueno, nosotros, el cuerpo espiritual, ¿cómo lo que hacemos crecer? Por medio de la Eucaristía. Por eso dice Jesús, este es el pan bajado del cielo, el que coma de este pan y beba de esta sangre vivirá eternamente. Según tú comulgas, construyes tu cuerpo para la resurrección. Porque mientras más tú comulgas, más te asemeja a Cristo. Porque según tú vas comulgando, tu vida y tu espíritu se va asemejando a la vida y obra del Salvador. Porque ya no es una lectura bíblica que es intelectual, ya no es la oración, que nadie la está descalificando, pero ya no es la oración que es espiritual. La comunión es algo físico. Tu cuerpo se nutre del cuerpo de Cristo. Ese es el gran misterio y la gran bendición que tenemos en la iglesia católica, que muchas veces nosotros no sabemos evaluarlo. Dice en el versículo 11, y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Acuérdense de lo que dijimos, que el mundo estaba en pecado, Dios es santidad. Entre pecado y santidad no hay ningún tipo de puente. ¿Quién hizo el puente? Cristo. ¿Por qué? Porque se hizo pecado por nosotros. No adquirió el pecado, Él cargó con nuestros pecados. Por eso Jesús, al hacerse pecado con nosotros, reconcilió el cielo con la tierra, el puente. Ahora San Pablo, del versículo 12 en adelante, va para... Ahora San Pablo en este capítulo 5 nos está queriendo poner de manifiesto cuán grande es el don de Cristo al mundo. Es lo que San Pablo está poniendo. La grandeza del don. Por eso que habló de la reconciliación, de la justificación, de la expiación, de la propiciación, para que nos demos cuenta del don tan grande que es Jesucristo. Y ahora, para que veamos qué don tan grande es Jesucristo, San Pablo, del versículo 12 en adelante, va a comparar a Adán con Cristo. Por eso dice en Romanos 5:12, por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se carga en cuenta no habiendo ley. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos nosotros. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno, porque el juicio partiendo de uno lleva a la condenación, mas la obra de la gracia partiendo de muchos delitos se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno reinó la muerte por un hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Todo eso que dice San Pablo aquí, él pone dos comparaciones, Adán y Cristo. Dice, por el pecado de Adán, ¿qué entró en el mundo? La muerte. Por Jesucristo, ¿qué entró en el mundo? La vida. La vida. Eso es lo que dice San Pablo en todo esto de aquí. El don tan grande de Jesús, que Jesús es el don de la vida. Dice San Pablo, por uno todos pecaron. Todos no pecamos en Adán. Dice San Pablo, aunque ustedes no hayan hecho nada, aunque no hayamos hecho ningún pecado físico, cuando un niño nace, ¿qué es lo que hereda? El pecado original. O sea, por culpa de ese hombre, todos hemos pecado. Si por un hombre todos hemos pecado y nos apartamos de Dios por un hombre, todos hemos sido ya reconciliados con Dios. Por eso pone Adán muerte, Jesús vida. Es lo que pone San Pablo en estos versículos, que parece un poco enredado en lo que escribe. Y no creo que haya sido enredado lo que escribió San Pablo, sino que es muy difícil traducir del griego que San Pablo escribió, porque el griego es una lengua de retórica y es muy difícil muchas veces transcribir la exacta. Cuando tú transcribes la idea, puedes transcribir la idea, pero cuando tú transcribes palabra por palabra, el griego es muy difícil de traducir. Pero eso es la esencia de lo que estamos hablando. Todos hemos pecado en una sola persona. ¿En quién?
en Adán. Y eso es lo que yo he explicado otras veces, muchísimas otras veces, pero como me he dado cuenta, repitiendo las cosas 1, 2, 3, 4, 15, 20, 30 veces, es la única forma que la gente se lo aprende, porque como ustedes no vuelven a abrir la Biblia hasta el martes que viene, pues así más nunca en la vida se van a aprender nada. Pero el pecado original, que es lo que está diciendo San Pablo, que el pecado entró, nosotros pensamos, y ya los que han oído 500 veces, pues se lo graban de un viaje y para siempre. Mucha gente dice, y con lógica, porque no entienden lo que es el pecado original, dice, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán hace 3 millones